Seguimos en este sol de los sábados, son las 9:26 de la mañana. Entramos ya casi a la recta final, no sin antes escuchar al comentario del co-capitán de esta nave, Julio Alberto Martínez. Gracias, Millicent Uribe. Bueno, le tocaba a Ernesto, pero Ernesto estaba ocupado y se acaba de reintegrar. ¿Cuál año ya él regresó? Pero gracias por darme paso y luego pasamos con Ernesto, señores. Yo quiero hacer un comentario muy breve y qué bueno que nos antecedió esa entrevista con el sociólogo Cándido, porque ahí quedaron esbozados algunos de los planteamientos que yo quería hacer ahora en mi comentario. En primer lugar, en un contexto de crisis, lo que se estila es, sobre todo luego de esa teoría económica de ese gran economista inglés John Maynard Keynes, es buscar un estímulo fiscal del Estado para que desempeñe un rol sumamente activo y pueda reactivar la economía. Yo creo que esta experiencia de esta teoría la aprendió muy bien Europa con la crisis financiera global en el año 2008, donde lo que se impuso fue de manera drástica una reducción del déficit fiscal y políticas de austeridad y recorte del gasto público, que lo que hicieron fue agravar la crisis. Y lo digo y comienzo hablando de Europa porque recientemente la Unión Europea, ante la crisis económica que ha desatado esta crisis sanitaria, se reunieron los miembros de los 27 países y acordaron un paquete fiscal de más de 700.000 millones de euros que será distribuido a través de dos vertientes. Por un lado, subvenciones y por otro lado, créditos blandos para que los países puedan reactivar la economía. Estamos hablando específicamente de 750.000 millones de euros que van a servir precisamente para poder generar un estímulo fiscal y reactivar la economía de la zona euro. Y esto yo creo que tiene que servir de ejemplo para los distintos países de América Latina, sobre todo en un contexto donde las propias Naciones Unidas han dicho que más de 25 millones de latinoamericanos van a perder su empleo en el año 2020. Y lo digo porque la República Dominicana se está celebrando con bombos y platillos que se inicia, diríamos, una política de adesentamiento de la administración pública, que desde ese punto de vista es positivo. El hecho de que se eliminen las duplicidades del Estado, de que se reformulen instituciones que ya han sido un reclamo de la sociedad porque no están desempeñando, diríamos, que una función eficiente. Sin embargo, no podemos olvidar nunca que en un contexto económico es cierto y es necesaria la eficiencia económica, pero no nos podemos olvidar de la justicia social por la crisis social que nuestro país está padeciendo en estos momentos. Y ya lo decíamos en la pasada entrevista sobre la crisis social, cuando don Cándido hablaba de que 1 millón de dominicanos han visto suspendidos sus contratos laborales, sus empleos en medio de esta situación. Y por eso yo entiendo que el gobierno, al margen de las políticas que se trace, de los desafíos y las expectativas que tiene la sociedad dominicana en torno a otros temas como la justicia o en torno a otros aspectos, tiene que priorizar el plan de reactivación de la economía dominicana y tiene que priorizar ese plan de reactivación de la economía porque mucha gente no la está pasando muy bien en estos momentos y muchas personas han visto sus ingresos mermados producto de la crisis económica que está generando esta crisis sanitaria. Y yo entiendo que es cierto que necesitamos un Estado más pequeño, necesitamos un Estado mucho más eficiente, necesitamos un Estado, diríamos, mucho más práctico y menos burocrático. Ahora, no es lo mismo la exigencia de un Estado eficiente y un Estado más pequeño en un contexto de crecimiento de la economía que un Estado más pequeño y un Estado más eficiente, es decir, esa eficiencia económica en un contexto de crisis económica. ¿Por qué? El crecimiento lo hemos normalizado porque los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana se caracterizaron porque sus economías crecieran, porque tanto Leonel y Danilo gobernaron en un contexto de crecimiento de la economía. A Luis Abinader en principio no se le está exigiendo mucho
y no hay mucha expectativa en torno al crecimiento de la economía porque nosotros entendemos que de manera natural, por arte de magia, la economía dominicana va a crecer y no es así. Entiendo que esta debe ser una de las prioridades y sé que es una de las prioridades del nuevo gobierno, pero no vemos, diríamos que una señal más allá de los ajustes que se están haciendo en algunas instituciones en torno al plan de reactivación de la economía. Y culmino ya reiterando lo que acabamos de ver en Europa. Fíjense cómo más de 700.000 millones de euros se ponen a disposición mediante subvenciones y mediante crédito fiscal para empujar la economía y reactivar la economía de los países de la zona euro. Fíjense cómo en América Latina se están perdiendo cuantiosos empleos y no se está hablando de ajuste, porque ajuste es una mala palabra en Europa por la experiencia amarga que se vivió con la crisis financiera global del año 2008 y las malas recetas que se aplicaron. Es cierto ya, y con esto culmino, que tenemos que eficientizar el Estado dominicano, pero no nos podemos olvidar, JM, de la justicia social. El sol de los sábados.